Buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Mi nombre es Manuel Atienza y, entre otras cosas, hace aproximadamente 20 años que me dedico a respirar conscientemente. Ahora os explicaré un poco qué es esto. De hecho, el título de la conferencia hoy es Respira mejor, vive mejor, pero como Pilar ha presentado, mi especialidad es la respiración consciente. Y dentro de las técnicas de respiración consciente hay un abanico infinito de posibilidades. Yo comencé a practicar una hace alrededor de 19 años, que bajo el nombre de respiración ilimitada, en aquella época se llamaba Renacimiento, Rebirthing. No sé si alguien de la sala ha oído ese nombre. Sí. En cualquier caso, hay muchas, holorénica, holotrópica, vibration, o sea, técnicas de respiración consciente, digamos, occidentales, han surgido muchas en los últimos 30 o 40 años. De alguna forma, la respiración consciente no es algo nuevo, no es algo que nos pertenezca en Occidente, es como tantas otras técnicas o herramientas, las hemos importado de culturas milenarias, tanto de Oriente como del Medio Oriente, como de más Occidente. En el continente americano, los indios americanos las utilizaban de forma consciente en sus rituales. A mí lo que me gustaría es presentar un poco por qué la respiración consciente, para qué sirve y de alguna forma cómo funciona y por qué funciona. Y luego dejaré, si acaso, un espacio de preguntas para que, si hay alguna duda o alguna cosilla que os interese conocer en más profundidad, podamos entrar en ello. Básicamente, como he dicho, la respiración consciente se utiliza desde hace muchísimo tiempo y la técnica que yo imparto, enseño o practico es una herramienta que se fundamentó en dos pilares básicos. Fue originaria más o menos en los años 70, en la zona de Estados Unidos. Hubo un personaje que se llamaba Leonard Orr, que era un rebelde con causa, en este caso. Y bueno, la anécdota es que entró un día en una sauna. Ya sabéis que en las saunas normalmente suele haber un pequeño cartel donde se recomienda no permanecer demasiado tiempo, en fin, hacer una serie de prácticas saludables para que el cuerpo no reaccione de una forma inesperada. Y él, como era un poco rebelde, dijo, pues yo voy a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y entró en la sauna y se quedó allí. Pasaron bastantes más minutos de los recomendables en este caso, y él vivió una experiencia que en un principio no supo describir, pero le llamó tanto la atención que comenzó a estudiarla. Entonces ahí se originó pues todo un movimiento de personas, la década de los 70, donde empezaron a investigar sobre qué había pasado en ese momento y darle alguna explicación teórica. En aquella época y en la época en la que yo estudié, todo lo basábamos un poco en la fe, es decir, el ala del experimento, pasan cosas, sé que está teniendo un efecto, pero había muy pocos estudios científicos que pudieran de alguna forma dar razón a nuestra mente para poder justificar lo que estaba pasando. Hoy, sin entrar en una profundidad extrema, pero sí me gustaría aportar lo que ciertos estudios a lo largo de los años se ha podido constatar y comprobar. Y básicamente uno de los fundamentos de aquella técnica originaria era la psicología prenatal y perinatal. Esta tarde vamos a tener una conferencia por parte de Mar que nos va a hablar del rol de ser padres, y a mí me encanta el tener la oportunidad de ser el antecesor de su ponencia, porque la respiración consciente tiene que ver mucho con la psicología prenatal y perinatal, como he dicho. Y yo, como padre, uno de los mensajes que trato de transmitir es conciencia a los futuros papás de la importancia que tiene el nacimiento y la primera respiración en el proceso de evolución del ser humano, del bebé, que se convierte en niño, adulto y demás. Básicamente, la psicología prenatal y perinatal, los estudios que se han dado, han podido demostrar que todo el periodo de gestación, incluso algunos autores hablan de la concepción
y antes de la concepción, tiene de alguna forma un impacto. Pero por entrar en lo que es la respiración, que es el tema de hoy, simplemente imaginaros en una sala de partos o en una casa, un bebé que digamos tiene un parto natural y normal, entre comillas, la impresión de su primer contacto con el mundo físico después de haber vivido en un entorno de protección, de calor, a una temperatura regular, un entorno normalmente oscuro, totalmente nutrido a través del cordón umbilical de la madre, y bueno, llega el momento del parto y hay que salir por el canal y nacer. La falta de conciencia en nuestra sociedad médica occidental ha hecho que lo que antes era un proceso totalmente natural, donde, bueno, pues por volver a esas culturas ancestrales, había incluso tribus, tanto de África como de América, que la mujer lo que hacía era irse sola a un lugar en la naturaleza donde podía parir por sí misma de una forma natural. Toda la parte de la modernización médica ha hecho que perdamos un poco parte del proceso para convertirlo en algo que en sí mismo es valioso, porque los índices de mortalidad infantil han descendido muchísimo, pero donde no se ha tenido en cuenta el impacto de ese cambio en el proceso de nacimiento que puede tener. Volviendo a la respiración, una de las prácticas habituales, que confiando en que cada día sea menor, es que cortamos el cordón umbilical del bebé de una forma bastante brusca y bastante rápida. Recomiendan dejar el cordón umbilical funcionando alrededor de 20-40 minutos después del nacimiento, hasta que el bebé, de alguna forma natural, comienza a respirar por sí solo. Pero no es la práctica habitual es cortar el cordón. Volviendo a la imagen del bebé, imaginaros la sensación. Es terrorífico. De hecho, gracias a la tecnología del vídeo, hoy podemos ver y comparar cuando un bebé nace y tiene la oportunidad de permanecer conectado al cordón umbilical de su madre, la sensación de ser recibido en este mundo por su cara. Y bueno, pues esas prácticas que todavía desafortunadamente en los hospitales se siguen haciendo. Cuando a un bebé le cortas el cordón umbilical, es terrorífico realmente. Entonces todo esto era para explicaros un poco el por qué de alguna forma se generaron, yo no voy a decir que se inventaran porque no fueron inventadas en esta época, pero sí se generó un estudio científico de por qué la respiración afecta a nuestra forma de vida. El origen tiene que ver con eso y como consecuencia lo que hemos aprendido desde el momento en el que hemos nacido es respirar es peligroso, ¿vale? La prueba está en que a pesar de la capacidad que tenemos, que es bastante amplia, no respiramos más del 20% de nuestra capacidad pulmonar. Esto sería un poco para justificar el por qué respiramos mal. Y sí me gustaría entrar un poco en los beneficios que puede tener una respiración sana, una respiración amplia, una respiración consciente, resumidos de alguna forma para que podáis tomar conciencia de ello. La forma en la que yo entiendo que funciona la respiración ilimitada u otras técnicas de respiración consciente es en 4 niveles. Hay un nivel puramente físico, que podríamos llamar también fisiológico, y aquí no me voy a extender mucho. La respiración consciente, por la simbología que tiene, vivimos, por lo menos en la forma de entender la vida en este planeta como seres humanos, desde el primer momento que tomamos vida después del vientre de nuestra madre hasta el momento que exhalamos, es decir, nos vamos a otra dimensión, es la función biológica por excelencia. Es lo que realmente, la única función biológica que el cuerpo humano necesita para sobrevivir. Y digo que es la única porque hay gente en el mundo que tiene la capacidad de no comer, hay gente en el mundo que tiene la capacidad de no beber, hay, bueno, maestros o gente simplemente que investiga con su cuerpo que tienen esa capacidad, esa habilidad, pero yo todavía no conozco a ninguno que haya dejado de respirar. Entonces, es básica y funcional.
Desde el punto de vista físico, pues lo que aporta es simplemente que nuestro cuerpo tiene más energía, tiene más capacidad para hacer la función que nuestras células necesitan para bueno, encontrar esa energía a través de los alimentos y demás. Otro factor importante es que el 70% de los desechos que nuestro cuerpo no necesita se eliminan a través de la respiración. Más allá de la orina y demás, el 70% es a través de la respiración. Entonces aquí no me voy a extender mucho, yo creo, salvo que haya alguna duda, que podéis luego preguntar o me podéis interrumpir, yo creo que el aspecto físico o biológico es obvio. Otra de las cosas que pasa con la respiración, y esta parte sí es muy interesante, es de qué forma afecta a las emociones. Cuando practicas la respiración consciente de una forma determinada, en sesiones individuales o en sesiones de grupo, hay algo muy interesante que ocurre y es que el aspecto emocional sale con mucha facilidad a la luz. ¿Qué es lo que ocurre? Técnicamente o científicamente, lo único que ocurre es que un incremento de energía corporal a través de la respiración afloja nuestra glándula que se ocupa de las emociones en el cerebro y ésta se relaja. Entonces, una vez relajada, permite que afloran con más facilidad emociones que en muchos casos están atascadas. Hay ya muchos estudios científicos que dicen que la memoria no está alojada solamente en el cerebro, sino que hay una especie de memoria celular. Y entonces imaginaros en un cuerpo, cuando empezamos a hacer un determinado ejercicio de respiración, lo único que hacemos es incrementar la energía muy alta. Y esa energía fluye por todo el cuerpo. Todos los que tengáis contacto con técnicas orientales, bueno, sabéis que el cuerpo es más allá del físico, hay un campo energético, hay un campo incluso magnético, y lo único que hace la respiración es que ese flujo de energía fluya de una forma distinta a cómo fluye en nuestra vida habitual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando incrementamos ese nivel de energía, ese nivel de flujo, se encuentra con determinados bloqueos que han podido quedar alojados en nuestra memoria celular, ¿vale? Hay muchos momentos en nuestra vida que hemos vivido frustraciones, que hemos vivido situaciones que nos han incomodado y que de una forma u otra no hemos conseguido resolver en ese instante y de alguna forma han quedado alojadas en nuestra memoria celular. Muchas veces son eventos que ni siquiera recordamos con nuestra memoria intelectual o racional, pero son cosas que están ahí. Entonces, cuando un ciclo de respiración se activa, porque hablaremos de ello, pero hay una especie de ciclo energético, lo que hace es relajar la glándula que controla las emociones y al mismo tiempo generar un flujo energético a través del cuerpo que a veces encuentra resistencias. Y una de las cosas que pasa en las sesiones es que se relaja esa glándula. Entonces, lo que permite de alguna forma, como decía Mar, es que memorias que puedan estar en el consciente o en el inconsciente de alguna forma se manifiesten y eso lo que produce es una sanación. Tener en cuenta también un ejemplo que me gusta poner para ver la importancia de la respiración y de esa memoria del nacimiento, es que cuando nos damos un golpe o tenemos un impacto emocional, lo primero que hacemos es cortar la respiración. Y es exactamente lo contrario que deberíamos hacer para poder disolver, por decirlo de alguna forma, ese impacto emocional. Volviendo al tema, emociones. La respiración consciente practicada de una determinada forma lo que nos permite de alguna forma es aligerar peso. Yo siempre pongo el ejemplo de la mochila. Como os he dicho, todos hemos tenido experiencias que nos han frustrado, que nos han incluso impactado e incluso en algunos casos extremos que nos han traumatizado. Esa imagen del bebé para mí es muy representativa porque todos hemos pasado por ella, pero no a todo el mundo la ha afectado de la misma forma. Y por supuesto, dentro de lo que es la psicología prenatal y perinatal que utilizamos en respiración ilimitada, aquel tipo de nacimiento tiene determinados comportamientos en el ser humano. No es el tema de hoy, no voy a entrar en detalles, pero no es lo mismo una persona que haya nacido pues, en un entorno placentero, con un parto natural, pues, a una cesárea, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces,